Bien, ahora sí estamos grabando. Entonces, vuelvo a repetir, comenzamos una cursada, ¿sí? Muy interesante de sanación cuántica. Esto va a quedar grabado, o sea, después yo lo voy a subir al canal de YouTube, por el que quiera verlo, también lo puede ver por el canal de YouTube. Pero más que todo, la sanación cuántica tenemos que entender que es un proceso, o que nosotros lo vamos a ver como un proceso de autosanación. Por eso es tan importante saber quiénes somos, entender quiénes somos, donde cada uno va a reconocer, ¿sí?, energéticamente dónde tiene que hacer los cambios. Porque nosotros tenemos varios cuerpos. Un cuerpo físico, astral, un cuerpo psíquico, emocional o mental, y un cuerpo espiritual, álmico espiritual. Pero hay que entender que también nosotros tenemos dos conceptos de alma. Y en ese concepto de alma va a estar lo que vamos a llamar el aspecto cuántico. Porque ese aspecto álmico nos lleva a entender quiénes somos realmente. Entonces es muy importante empezar a observarnos. Empezar a observar nuestras emociones, cómo las estamos manifestando, dónde tenemos que hacer cambios. Porque creo que es el primer paso para lograr cualquier tipo de sanación. Y es un proceso de autosanación el que tenemos que realizar. Entonces la sanación cuántica va a ser eso. Y nos va a permitir a nosotros reconocer dónde están los problemas energéticos, comenzar a entenderlos, comprenderlos, permitir esa sanación a través de ¿qué? Del uso de diferentes arquetipos, porque yo tengo que entender también que yo puedo ser un arquetipo, pero también puedo ser varios arquetipos. Que hay dos principales arquetipos, ¿sí?, que ya lo manifestaba, lo enseñó, ¿sí?, a través de varios libros. El maestro Kalyam, que hablaba del arquetipo del inconsciente personal y el arquetipo colectivo. Todos, de una u otra forma, estamos sumergidos en esos dos arquetipos. El inconsciente personal, que está atado al ánima y al animus, ¿sí?, que son los aspectos álmicos, y a la sombra, que son todas las grabaciones, ¿sí?, traumáticas, problemáticas, patológicas, que fuimos construyendo desde el pasado. Porque el problema empezó al momento de dar a luz. El problema nace justamente en ese momento. Al hecho de cuando nos sacan del vientre materno, ya el retirarnos de ese vientre puede ser también generar un trauma para nosotros mismos. Porque el hecho de que ya sacarnos de una forma violenta ya genera un trauma. Y ahí ya estamos generando y construyendo un arquetipo. Pero todo eso se va a ir grabando en el inconsciente personal. Y todo lo que nosotros recibimos, todo lo que nuestra mente recibe, no diferencia entre lo que vemos y lo que imaginamos. Y las dos cosas son reales para la mente. Entonces, lo que te grabó papá, lo que te grabó mamá, desde su inconsciente, desde su creencia, desde su cultura, pasa a ser un programa más de tu propia vida. Por eso es importante la autoobservación y el entendimiento de quiénes somos realmente. Y cómo fuimos construyendo esa sombra, cómo fuimos construyendo ese arquetipo inconsciente en nosotros mismos. Pero así como hay arquetipos, está como el arquetipo inconsciente, está el arquetipo colectivo, que tiene que ver con la construcción de la sociedad
en su conjunto, a través del país donde nacimos, a través de la cultura que nos formó, a través de las creencias que nos grabaron nuestros familiares, que hicieron lo que pudieron, por supuesto. Por eso hay que honrar el padre y la madre. Por eso el maestro decía, dejarás a tu padre y a tu madre, honrarás a tu padre y tu madre, pero solamente identificarás un solo Padre, Madre, Dios. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Quiere decir que nosotros estamos viviendo en un mundo ilusorio. Estamos sumergidos en una Matrix, y que venimos a esta Matrix, ¿para qué? Para desprogramarnos y autosanarnos o generar una sanación cuántica. Y esa sanación cuántica tiene que ver con reconocer el problema, aceptar el problema, trabajar el arquetipo, desarrollar el arquetipo y sanar el arquetipo a través de ¿qué? De diferentes técnicas. Entonces nosotros vamos a justamente buscar esto a través de esta cursada. Entonces vamos a aprender arquetipos divinos, cuáles son los arquetipos de las diosas, cuál es el camino del héroe para entender nuestro propio camino. Vamos a ver los arquetipos de la mente, cómo se manifiestan, cómo se estructuran. Vamos a ver la relación del arquetipo del cielo y de la tierra, el arquetipo del karma y el dharma. Vamos a relacionarlos y a buscar la sanación de ellos. Vamos a ver los arquetipos del cuerpo humano, la enfermedad, los órganos. Vamos a ver las diferentes variantes arquetípicas. Y vamos a ver diferentes símbolos que nos pueden llevar a esa sanación también, como el sello de Salomón, la estrella de David, ¿sí? O el tetragramatón. También vamos a analizar la biodescodificación y vamos a ver los arquetipos divinos de los dioses y las diosas. Porque acá atrás, si ven, hay una maestra que se llama Kuan Yin, que también permite, está saltando todo, perdón, también permite el arquetipo, ¿sí? ¿A través de qué? De encontrar la compasión, la misericordia y el amor en nosotros mismos, que es la energía de Kuan Yin. Entonces vamos a ver diferentes arquetipos, el arquetipo de Afrodita, el arquetipo de Diana, el arquetipo de Kuan Yin, el arquetipo de la energía femenina. Porque cuando hablamos de cuántico o quantum, hablamos de la energía. Entonces, para lograr nosotros una curación cuántica, debemos entender la realidad. Debemos entender, ¿sí?, que hay una interrelación entre el pensamiento y la realidad. O sea, cuando creemos que podemos, en realidad creemos. Y lo creamos. Es muy importante tener fe en este proceso. Es muy importante activar la fe interna. ¿Sí? Es muy importante la certeza y confianza para lograr la curación cuántica. Entonces, nosotros debemos entender que debemos empezar a observar cuál es nuestra realidad. Una realidad humana, apegada a las emociones humanas, o hay una realidad divina, porque realidad quiere decir realidad, edad real. Y la realeza, la construcción de nuestra propia realeza es divina. Entonces tenemos que entender cuáles son los arquetipos divinos. Y cómo esos arquetipos divinos yo los puedo bajar y activar a través de los cuerpos etéricos en cada uno de mis centros energéticos o chakras. Porque cada órgano de mi cuerpo
va a tener su arquetipo. Va a estar el arquetipo del hígado, el estómago, los intestinos, los pulmones. Entonces yo tengo que visualizar ese arquetipo y colocármelo. Ya le estoy enseñando la técnica. Y recién empezamos con la clase presencial. Gratuita. Pero bueno, es importante que vayamos viendo cada punto para que podamos entender. Entonces, este proceso arquetípico va a colaborar ¿en qué? A lograr el entendimiento y las propias metas que tiene. Y esto va a permitir destrabar energéticamente, ¿sí? Logrando el empoderamiento en la vida. Entonces, los arquetipos hay que reconocerlos, hay que aceptarlos, hay que entenderlos. ¿Para qué? Para materializarlos a través del decreto y la afirmación. Y ahí lo vamos a poder lograr, a través de la visualización, la sanación cuántica. Yo recuerdo cuando se hablaba mucho del secreto, de la ley de atracción, pero la ley de atracción no te contaba la verdad, solamente decía lo que pensás es lo que atraes. Pero él te explicaba más. Decían, había un gran secreto hace miles de años que todos los ocultaban y que de golpe... Pero no te dicen cómo. Entonces, es muy importante observar nuestra mente. Por eso es muy importante entender la ley de mentalismo, por ejemplo, que dice, todo lo que pensás es. Entonces, todo lo que nosotros estamos pensando, a cada milésima de segundo estamos co-creando una realidad diferente. ¿Por qué? Porque yo recibo imágenes permanentemente, imágenes, 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 flash, 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 flash. Y mi mente, como dije anteriormente, no sabe diferenciar lo que yo veo de lo que yo estoy pensando. Y ambas cosas son reales. Entonces, yo debo entender que hay una respuesta natural a lo que yo pienso. Y que estoy co-creando una realidad a través de mis conexiones neuronales. Yo no sé si se entiende esto. Si no, lo explico. Gracias a los que entraron. Bueno, esperemos que se sume más. Entonces, ¿cuál es mi realidad? Es la gran pregunta. ¿Cuál es mi realidad? ¿Y qué es lo que yo estoy viendo? Entonces, cada día me tengo que preguntar esto cuando me levanto. ¿Cuál es mi realidad? ¿Y qué es lo que estoy viendo? ¿Lo que yo veo me afecta o me motiva? ¿Lo que yo veo me entristece o me genera confianza? Entonces es muy importante el trabajo interior, el conocimiento interior de uno mismo. Y es vital el reconocimiento de las emociones. Entonces, para eso debo descubrir cuál es el origen. Y para eso debo entender los arquetipos. Y en esto va a ser fundamental, y esto lo abordamos también siempre de la psicología espiritual, la empatía cuántica. ¿Para qué? Para su comprensión, para entender su sabiduría, ¿a través de qué? De la relación y de la conexión, ¿sí? De las leyes del universo. Porque si yo entiendo de que desde mi mente estoy proyectando algo que sé que al tiempo o en la línea de tiempo, porque nosotros estamos viviendo en un planeta y en un sistema que hay una línea de tiempo. Pero en otros mundos hay otras líneas de tiempo. Acá es creo que es el único planeta que tiene 24 horas cada día. Hay otros planetas que tienen, el día dura 10 días. Entonces, nosotros tenemos que entender que nuestra línea de tiempo es muy lenta, y que todo lo que nos va sucediendo tiene que ver con nuestro propio inconsciente.
Porque nuestro propio inconsciente es el que está proyectando hacia afuera. Por eso es importante entender cuál es esa perspectiva que yo tengo de lo que me rodea. Porque eso me está afectando todo mi cuerpo. El físico, el emocional, el mental y el espiritual. Porque si yo entiendo que yo soy un navegante del cosmos, un ser de luz, consciente, y no estoy haciendo la misión que tengo que hacer, es porque estoy anclado, yo digo, estoy anclado en una especie de bucle temporal, repitiendo patrones una y otra vez, producto de mi inconsciente. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta sobre esto? Porque quizás son conceptos por ahí, son difíciles de entender, entonces hay que abordarlo de diferente manera. Voy a fijar a ver si hay alguna pregunta allá. No, pueden hacer preguntas también por Facebook, los que están en Facebook. Yo después me fijo y las leo y las respondo. Bien. Entonces, lo que vamos a ver principalmente en esta cursada, que es una cursada de mucha sabiduría, vamos a estar dándola los días jueves a las 20 horas por Zoom, como hoy, y la colaboración es de 30.000 pesos, ¿sí? Se pueden pagar en cuotas, sencillo. Igual después yo voy a estar subiendo toda la página que estoy armando para que después yo le mando el enlace, por supuesto. Vamos a tener un grupo de WhatsApp también, de sanación cuántica, donde van a ir todas las clases, van a ir el material complementario, el certificado al finalizar, todo. Va a estar todo. Los que son estudiantes de los cursos que yo voy dando ya me conocen, saben cómo damos los cursos. Pero para entender el concepto de sanación cuántica, nosotros tenemos que entender primero el concepto de energía. Y saber que todo lo que nos rodea es energía. Entonces, yo debo comprender que los pensamientos son el primer paso a la construcción cuántica. Y nosotros mismos fabricamos nuestra realidad de acuerdo a ¿qué? A nuestras experiencias y a nuestras emociones. Por eso, en estos últimos años, se le ha dado tanta importancia a la física cuántica. Porque la física cuántica sacó a relucir todos estos conceptos. Entonces, cuando nosotros hablamos de cuántico, hablamos de quantum, que tiene que ver con una partícula, una onda que se va expandiendo y que forma ¿qué? Átomos, estructuras, y a eso le llamamos quantum o quantum. Y en esos quantum se encuentran dentro de un espacio de vacío, que es el 99,9% de nuestra realidad. Pero cuando nosotros transformamos esos quantum que tienen conexión con los átomos, que está formado por protones, neutrones y electrones, cuando se configura ese átomo, se construye dentro de ese vacío, va formando lo que conocemos como el quantum. Y eso tiene que ver con nuestros pensamientos, porque nuestro cerebro está formado por magnetitas, ¿sí? Y esas magnetitas son las que están creando o están frecuenciando, porque nuestro cerebro es un frecuenciador, nuestra propia realidad a través de los pensamientos. ¿Se entiende hasta acá? Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta.
la puede hacer, no hay problema. Igual esta clase va a quedar grabada en Facebook y después la vamos a subir a YouTube. Entonces, la idea de esta cursada principalmente es aprender justamente sobre los arquetipos, sobre los chakras, por supuesto, los diferentes tipos de arquetipos, también el arquetipo del miedo, de la inseguridad, la influencia de los diferentes arquetipos, las diferencias también de cómo influye con el mundo espiritual y el mundo terrenal, las variantes arquetípicas que hay, qué es el arqueómetro, ¿sí? Cómo limpiar una casa, por ejemplo, con los arquetipos, cómo conectarnos a la energía y lograr la sanación, técnicas energéticas. Y también vamos a ver algo de biodescodificación que está relacionado con lo simbólico de los arquetípicos, con todo lo arquetípico y con los arquetipos. También la importancia del perdón, y vamos a ver cada uno de los arquetipos que enseña Caroline Myss y Carl Gustav Jung. ¿Sí? Y vamos a ver también los arquetipos divinos que tienen que ver justamente con esto, de estos aspectos energéticos. Bien. Esto es lo más importante. Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando tenemos que conectarnos, ¿sí? Energéticamente, cuando nosotros vamos a realizar una sanación y nos vamos a conectar con la energía del cosmos, nosotros vamos a hacer un canal en esa sanación. Pero el primer paso es la autosanación. Nosotros primero tenemos que hacer nuestro proceso de autosanación. Por eso también vamos a hacer algunas meditaciones, algunos ejercicios, que nos van a preparar para después aprender diferentes técnicas que también la podemos aplicar en los demás. La técnica más común hoy en día es el Reiki. Entonces, nosotros tenemos que entender y tener muy claro el concepto del cuerpo etérico y el cuerpo energético, que es casi lo mismo, pero no es lo mismo. También vamos a ver las diferencias. Porque el cuerpo energético tiene que ver con el cuerpo de nuestra aura, de la manifestación de nuestras emociones, pero el cuerpo etérico tiene que ver con la conexión entre el alma y el espíritu. ¿Sí? Entonces, es muy importante que comprendamos esto en este proceso. Bien. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, por supuesto que la pueden hacer. Es muy importante para lograr la sanación cuántica el utilizar método de visualización. Y esto está siendo cada vez más utilizado en diferentes técnicas, pero no se utiliza quizás complementariamente a todo esto, sino que se está utilizando parcialmente. Entonces, nosotros tenemos que realizar un estudio completo de la situación. Por eso es importante entender la patología, entender la emoción, entender el trauma, dónde lo afecta, en qué lugar, en qué órgano, de qué forma lo afecta. A partir de ahí voy a utilizar una técnica de sanación energética, conectándome con el arquetipo divino, para yo bajarlo, colocarlo y además trabajar con visualización y afirmación en el cuerpo. Todo ese es el proceso. Pero para eso yo debo entender el concepto de karma, entender el concepto de dharma, entender el concepto de los chakras energéticos, entender el concepto de los ciclos de vida, entender el concepto del perdón, entender el concepto de las emociones, entender el concepto de abundancia y carencia.
entender el concepto de la simbología. Por eso es tan importante que aquellos que comiencen esta cursada tengan algún conocimiento básico de esto. Porque quizás puede pasar de que no se entiendan algunos conceptos. Por eso hay que practicar, hay que practicar y hay que practicar. Entonces, el primer mes, principalmente vamos a estar trabajando sobre qué es un arquetipo, cuáles son los arquetipos, cuál es el arquetipo del punto de anclaje, cuáles son los cuerpos etéricos, cuáles son los chakras superiores, inferiores, chakras transpersonales, qué es una sanación arquetípica, la importancia del perdón, los arquetipos de Caroline Myss, su simbología. Después vamos a ver cómo influye en nuestra vida los arquetipos sagrados, cómo podemos observarlos y sanarlos, cuáles son los arquetipos divinos y su aplicación en nuestro cuerpo. ¿Sí? Porque yo, por ejemplo, puedo tener una columna y esa columna simbólicamente puede ser mi columna vertebral. Entonces, ¿cómo está mi columna vertebral? Entonces yo visualizo ese arquetipo sanado y lo coloco en el cuerpo de la otra persona. El arquetipo de la mente, después vamos a ver, el arquetipo de la esencia femenina, el arquetipo del cielo y la tierra, el arquetipo del miedo y la inseguridad. El segundo mes vamos a ver algo sobre los maestros, la influencia de los arquetipos de los maestros, la diferencia entre maestros y guías y arcángeles, el inconsciente, la sombra, cómo reconocerla y sanarla. El arquetipo del cuerpo humano, las enfermedades, cómo se manifiestan y cómo influyen a través de los arquetipos del inconsciente, los arquetipos de los órganos. Vuelvo a repasar para ya dar específicamente qué es lo que vamos a ver. ¿Qué técnica de sanación voy a utilizar? ¿Qué mantras? ¿Qué oraciones? ¿Cómo sanar? ¿Cómo colaborar con la sanación? Bueno, esto es complementario a muchas cursadas, angiología. Por eso también está la propuesta de aquellos que se anoten en sanación cuántica, van a tener una promoción de 50% de descuento si se anotan o en angiología o en decodificación total, porque va conectado a eso. Lo mismo va a pasar cuando hagan el año que viene, si hacen psicología, porque va conectado a eso. Entonces, yo no es que te quiera vender el curso, sino que te estoy contando esta oportunidad que se presenta hoy para vos y que es única. Esto que voy a enseñar no se enseña en todos lados. Es único este método. Entonces, es un método que fui sintiendo, me fueron transmitiendo, que lo recibí a través de otro maestro y fui creando este método de sanación cuántica para transmitírselos a ustedes. Y para que empiezan a entender que no somos humanos, que somos seres de luz viviendo una experiencia en un cuerpo físico. Y que es fundamental para la misión lograr la sanación en nosotros mismos. Para poder después, cuando volvamos a vivir otra experiencia, en otro cuerpo, por supuesto, físico, ya habremos tenido un camino recorrido de sanación, de abundancia, de prosperidad, de riqueza y de felicidad. Pero mientras sigamos criticando, juzgando, no sabiendo quiénes somos, digamos, no entendiendo nuestro inconsciente, no entendiendo nuestros arquetipos, vamos a seguir cometiendo los mismos errores. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces, yo debo entender que nosotros estamos formados por varios cuerpos. La medicina actual se está empezando a dar cuenta que el problema no solamente está en el cuerpo físico y el emocional, que también hay un cuerpo energético que permite lograr el equilibrio de lo emocional y lo físico. Por eso, hoy en muchos hospitales se empieza a dar Reiki, por ejemplo. Porque se han dado cuenta que cuando vos querés sanar a un paciente, no solo tiene que haber o una medicación, ¿sí?, o un proceso de sanación médico, sino también tiene que haber un proceso de sanación energética. Entendiendo que se tiene que alimentar correctamente, que tiene que tener una vida correcta, ¿sí?, que tiene que tener tiempo para encontrar su proceso de felicidad,
Y este método de sanación cuántica, esta maestría de sanación cuántica que voy a enseñar, te va a ayudar a entender esto. Y a conocerte realmente quién sos. Por eso es muy importante entender que cada uno de nosotros dependemos de una mente superior, una mente creadora. Y que nosotros somos pequeñas mentes que vamos co-creando por libre albedrío nuestra realidad física, material. Pero hay una mente superior donde hay emociones divinas que están conectadas a este cuerpo físico, que es nuestra parte espiritual. ¿Viste? Dicen el Espíritu Santo que se conecta, que baja, que nos limpia, nos purifica, que nos sana. Aleluya, tengo fe. La fe es el activador de nuestra propia intuición, que es el lenguaje de nuestra propia alma. Y cuando yo tengo fe, y me centro en mi corazón, que es el punto de anclaje, de donde sale toda nuestra propia energía, está en el corazón. Ahí en el pericardio abajo reside nuestra propia alma divina. Ahí es el punto de anclaje, donde yo tengo que partir para generar luz en expansión. Arcoíris, colores brillantes, azul brillante, blanco brillante, amarillo brillante, naranja brillante. Y esa es mi expansión áurica, mi expansión de mis emociones y mi expansión en la sanación. Por eso también vamos a trabajar mucho con el arcoíris, que es la sanación arturiana, porque los arturianos trabajan con la sanación del arcoíris, que es otra de las técnicas de sanación energética. Entonces, es muy importante entender que esta es una oportunidad. Por eso te digo, si vos realmente querés invertir en tu vida, invertir en sabiduría, porque si vos te preguntás por qué el mundo está como está, porque hay ignorancia y porque nadie se conoce. Esa es la realidad. Entonces, nosotros tenemos que entender eso, que estamos atrapados en un círculo de ignorancia. Y ese círculo de ignorancia se llama sociedad, se llama humanidad. Y hasta que no despierte, no lo va a entender. Entonces, la única forma de salir de la ignorancia es con sabiduría. Entonces, este y todos los cursos que hagamos, angiología, decodificación total, que ya tuve el otro día la clase presencial, comenzamos el viernes que viene, con decodificación, y ahí vamos a realmente saber si nos mienten, vamos a saber la verdad de las cosas, por qué nos pasa todo lo que nos pasa. Pero en sanación cuántica yo voy a aprender a sanarme y poder ayudar a los demás a sanarse. Entonces cuando te preguntan, ¿y vos qué tipo de sanación? ¿Sanación cuántica? ¿Qué es sanación cuántica? Y es un proceso de autosanación, de conocer nuestra propia energía, de entender, de expandirla hacia los demás, de lograr ese reconocimiento interno y lograr esa sanación de todos nuestros cuerpos, físico, mental, psíquico y nuestra conexión álmica con lo espiritual. Entonces, para lograr eso, debo reconocerme quién yo soy. Por eso es importante tomar agua, meditación, ejercicios, bueno, todas las herramientas que ya sabemos, tenemos que hacer diariamente, ¿sí? Y empezar a tener una alimentación más consciente. Dejar de lado el cadáver, la carne. Dejar de lado las culpas, la preocupación, la mala sangre, pues lo mismo. Son venenos para el alma. Por eso es importante comprender este proceso. Así que bueno, si tienen alguna pregunta, algo que quieran decir, que quieran saber. Los escucho o los leo. Bien. Bueno, esperemos que la semana que viene se sumen más
a la cursada, porque va a ser una cursada maravillosa. Y vamos a hablar también de la empatía cuántica, que es muy importante. Y vamos a ver diferentes técnicas que nos van a ayudar a comprender el manejo de la energía. También vamos a hablar un poquito de Reiki, ¿sí? ¿Por qué el Reiki? ¿Por qué existe el Reiki? Pero principalmente entender que todo lo que nos sucede alrededor nuestro tiene que ver con una manifestación y una proyección de nuestra propia mente. Nosotros co-creamos nuestra realidad. Entonces es muy importante observarnos, observar el entorno, ver la ley de correspondencia que se está manifestando y por qué se manifiesta, y no engancharnos en el problema del otro. Porque cuando nosotros nos enganchamos en el problema del otro, ¿qué hacemos? Le estamos dando poder a nuestro inconsciente ¿para qué? Para que domine la situación. Entonces, si hay alguien que viene en un camión y se lo tiene que llevar puesto, y bueno, se lo va a llevar puesto. Es la ley de karma. Y tendrá que volver a vivir otra experiencia en la Tierra, pero nosotros no tenemos que hacernos problemas. Si alguien se retira del plano porque cumplió su fin de ciclo y tiene que volver a comenzar otro ciclo, otro proceso de reinicio. Entonces nosotros tenemos que observar todas estas cosas. O cuando se termina una relación de pareja, es otro fin de ciclo. Se comenzó un aprendizaje y se terminó el aprendizaje. Y habrá otros ciclos. E iremos y volveremos. A ver, ¿qué nos dice? Vamos a ver. Soco, ¿estás sin audio, Soco? Todo está muy claro y emocionante acerca de la energía y nuestra sanación con los arquetipos. Bien, igual esto es un resumen, Soco, es un resumen. Así que quédate tranquilo que recién estamos empezando a ver un poco el concepto, ¿no? Vamos a ver esto. Pero bueno, también vamos a hablar un poquito de la física cuántica, de la realidad molecular, ¿sí? De nuestro cerebro, porque nuestro cerebro es un frecuenciador, ¿sí? Y a través de las redes neuronales va co-creando también una realidad. Entonces, yo tengo que empezar a observar que cada célula de mi cerebro es un receptor y que genera cambios en mi cuerpo. Entonces, si nosotros potenciamos las células, por ejemplo, hagan un ejercicio que voy a recomendar, es visualicen sus células. Vayan a su interior, respiren profundo, relájense, relajen el cuerpo, relajen los brazos, relajen las manos, es un ejercicio que estamos haciendo. Y hagan esto. Empiecen a visualizar sus células, cada parte de su cuerpo, sus órganos, sus células. ¿Cómo es sus células? ¿De qué forma están las células? Fíjense en que está llena de luz blanca, pura. Y que esas células empiezan a irradiar luz por todo el cuerpo. Y todo ese cuerpo va iluminándolos. Y se va expandiendo esa luz por cada órgano, ¿sí? Por cada linfa, por cada vena, por cada hueso. Se va iluminando, se va iluminando, se va iluminando y va recorriendo y se va conectando hacia nuestros pies. Y esa luz avanza y sube por nuestro cuerpo y se va conectando a nuestra cabeza y empieza a expandirse. Sale a través de nuestro tercer ojo, sale a través de nuestro corazón, sale a través de nuestra glándula timo, sale a través de nuestro chakra corona y se expande, se expande, se expande y van a ver cómo esa luz empieza a iluminar toda la casa. Y esa luz ilumina la casa, los cuartos, sale de la casa, ilumina la calle, ilumina el barrio, ilumina la ciudad, ilumina el país, el continente, ilumina todo el planeta. Y es una pura luz blanca, brillante.
y vamos a ver como si tuvieran chispitas de luz brillante, que va envolviendo todo el planeta. Y así vuelve, 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 vuelve hacia nuestro cuerpo. Y vuelve, vuelve, vuelve a nuestro cuerpo. Y nos ilumina. Imagínense que esas células, y cada una de esas células son ustedes. Y cada una de esas células es cada alma que está encarnada en este planeta. Y se mueve, y está llena de luz, llena de luz, llena de luz. Toda la naturaleza es esa célula, que también está llena de luz. Los animales son pequeñas células. Todo lo que rodea son pequeñas células llenas de luz. Y eso se expande, se expande, se expande por cada uno de los sectores, iluminando todo. Y bueno, y así, y abre los ojos. Van a ver que van a sentir revitalizados. Se van a sentir revitalizados con respecto a esas luces. No tengo el audio prendido por el ruido que hay a mi alrededor. Bueno, tenés que observarte si en tu cabeza estás pensando mucho, o si estuviste un día con mucha energía densa, muchos problemas, porque justamente si estás rodeada de ruido es porque hay mucha gente que te quiere hablar, que se quiere expresar. Bueno, ahí tenés que ver por qué te pasa eso, Soco, ¿eh? Eso desde el aspecto de la simbología arquetípica de la mente. ¿Se entiende? Bien. Bueno, terminando con esto, les vuelvo a comentar que la cursada va a durar 3 meses. Tenemos clases todos los jueves. Si alguna clase no se puede realizar, se pasa para otro jueves. Bueno, y la contribución es de 30.000, ¿sí? 30.000 pesos en 3 cuotas, o es de $120, ¿sí? O puede ser 3 cuotas de $40. Pueden pagar, los que están afuera del país, lo pueden pagar así. Así que bueno, desde ya, muchísimas gracias a los que van a escuchar esto, a los que están escuchando esto, ¿sí? Y bueno, queda grabado en Facebook. Y bueno, si quieren después hacer alguna pregunta, una vez que terminó el video, o me quieren mandar un mensaje, bueno, después yo les paso toda la información de la cursada, de cómo es la colaboración, de qué forma pueden hacerla. Sí, acuérdense, mi celular es 11 40 95 3701. Aquellos que tienen el WhatsApp, me mandan un mensaje. Si viven en el exterior, acuérdense que el prefijo es 54. ¿Sí? El de la Argentina. Si viven en México, por supuesto. Y pueden hacerlo por PayPal, hacer el pago por PayPal, no hay problema. ¿Sí? O por enviar por Western Union también. Y los que viven acá, en la Argentina, depósito, transferencia, pago con tarjeta, bueno, tienen toda la forma de pago. Después les envío el temario también para que lo tengan. Yo estoy armando una pequeña página donde voy a subir toda la información después, ¿sí? Para que tengan ahí, después voy a compartir el enlace. Además de están los flyers y todo lo informativo. Así que bueno, desde ya, muchísimas gracias. Y aquellos que se anoten, recuerden que el jueves comenzamos. Tienen la semanita que viene para inscribirse, para mandar la primera colaboración, si lo van a hacer en cuotas o completo, como ustedes quieran. Y bueno, recuerden siempre, cuando se abona, digamos, algún curso, hacerlo dentro de los primeros 10 días, porque así estamos organizados, ¿sí? Así que bueno, desde ya, bendiciones, muchísimas gracias. Esta clase, o lo que estuvimos conversando, hablando un poco de cada cosa, va a estar subido también en el canal de Manuel Luz, en YouTube, y queda grabado también en Facebook, así que si tienen Facebook pueden entrar ahí y verlo cuantas veces quieran. Pueden hacerme preguntas de cómo va a ser la cursada, de qué temas vamos a ver, o lo que quieran saber del tema, también lo puedo compartir. Vamos a tener, vuelvo a repetir, un grupo de WhatsApp donde se va a compartir las presentaciones, los apuntes, va a haber material bibliográfico, va a haber PDF también de algunos libros de consulta, que es material complementario. Van a estar las clases grabadas con su enlace correspondiente para poder acceder y verlas y descargarlas.
Y recuerden descargar las clases cuando tienen tiempo, porque después todo eso se elimina, se borra, y así no pierden. Y al final de la cursada se envía el certificado de maestría en sanación cuántica. Así que desde ya, muchísimas gracias, bendiciones a todos. Y bueno, los espero en la semana, anótense, así comenzamos ya el jueves que viene. Bendiciones.